Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar nuestro servicio de este mediodía. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo su dirección y pidiendo que acepte estas alabanzas. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos permite estar reunidos para alabar y glorificar tu nombre. Queremos hacerlo de una manera correcta, Señor. Así es que si hay algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, pues tú muéstranos, Señor, y que antes de gozar podamos estar a cuentas contigo, si es así lo necesario, Señor. Y también permite que tu corazón sea alabado y exaltado, Señor, que se llene de gozo y tú puedas derramar una bendición de gozo a nuestros corazones, y sobre todo que lo hagamos con todo nuestro ser, Señor, que alabemos y glorifiquemos tu nombre. Bendice tu palabra, Señor, también cuando sea expuesta, y también quita todo lo que pueda estorbarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nada nos distraiga de escuchar tu voz, Señor, atender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo, te alabamos, te bendecimos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 414. 414 es un cántico. Número 415, a ver, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está aquí la música? ¿Cómo está escrito? Porque... pues ahí estaba ya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Bien, número 417.
ver si lo conocen este. No, perdón. Sí lo conozco, pero es otra letra ya. Vamos al 418, perdón. Luego cantamos luego les enseño el 417. ¿O sí lo conocían? Si lo conocen. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Así, ¿verdad? 420. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y date mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te
una de las noches se pusieron de acuerdo para las... porque nosotros ya les habíamos dado una sorpresa y ellos contestaron a nuestra sorpresa, todos los varones, y aparte creo que fue el Davo, ¿no? Que le hizo unos arreglos y los llevaron a cada cabaña. Serenata. Con ¿Con ese? Bueno. Mira, me puedo tomar asiento. Yo también iba a ser cuando iba a terminar el himno, así, ¡ah! ¿Cómo? Iba a ser yo ahorita que iba a terminar el himno. ¡Ah! Yo. Pero no. No, porque si no iba a decir, ¡ay, ese pues! ¿Ah? Está muy mariachi loco ese. Muy mariachi loco ese canto. Bien, hermanos, que Dios bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué milagro que se dejan ver ustedes tres. Recuerden, hermanos, todos los lunes, martes, jueves, viernes y sábados tenemos pequeños momentos. A las 6:30 es en vivo por el Face. Por cierto, hermanos del Facebook, la clase de escuela dominical va a estar después porque el maestro no se dio cuenta que solamente la estaba grabando para él mismo. Egoísta. Pero está muy buena la clase, así es que no la deje de ver. Si no, puede verla a través de YouTube. Y qué bueno que la dio el maestro de escuela dominical, el pastor. ¿Ah? Porque estaba hablando de dar, hablando de dinero. Entonces, si no los que nos siguen por Facebook, si no la vieron, la van a ver más tarde, lo que se tarda en subir, porque se tarda más tiempo ya después en subir que cuando es en vivo, ¿eh? Pero si no, pues más fácil en el YouTube la van a encontrar. Y acuérdense que es se me fue el título. El dar cristiano. El dar cristiano. Parte 3. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? Nada más, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, los miércoles tenemos nuestro servicio de oración. Si tienen alguna petición, ahí van a saber. Los domingos, como hoy a las 11 de la mañana, escuela dominical. A las 12, como ahorita, servicio de alabanza, adoración y predicación. Y lo mismo a las 7 de la noche. La próxima semana es Semana Santa. ¿O hasta la otra? No, hasta la otra. Hasta la otra. Bueno, creo que son todos los anuncios. Híjole, ahí lo vamos a dejar porque si no, luego nos tardamos. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Allí iba a decir Apocalipsis, pero no, ¿ah? No estamos estudiando Apocalipsis. Perdón que me salí de cuadro, hermanos, de internet, pero tenía aquí por mi Biblia. Y luego dicen que no la uso. Vamos a leer el capítulo 9 de Daniel, hermanos. Ahí del versículo 1 hasta el 12. Puestos de pie, por favor. Daniel capítulo 9 del versículo 1 al 12. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y nos unimos todos en el 12. De todas maneras va a aparecer en la pantalla, ¿no? Por si no traen, para los que no traen Biblia. Yo leo el primero, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor,
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, de los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, quien es Dios, para que podamos entender, captar, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor. Háblanos, te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bien, aquí comenzamos con el capítulo 9, ya vamos por menos. Espero que para mayo ya terminamos con Daniel. Dice ahí la palabra de nuestro Dios en el año primero de Darío. Y aquí, ¿por qué pone primero el año de Darío? Porque aquí es cuando realmente ya Darío comenzó como rey. Dice ahí, hijo de Asuero. ¿Qué Asuero? ¿Han escuchado el nombre de Asuero en la Biblia? Sin que busquen la concordancia. Esther, vamos al libro de Esther. ¿Dónde está Esther? Esdras, Nehemías, Esther, ¿verdad? Capítulo 1. Esther, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Y ya vimos que Susa es la capital de qué reino. Babilonia o Caldeo, ¿sí? Ese Asuero del que habla la reina Esther, que finalmente fue reina del rey Asuero, es este Asuero. Y Darío era hijo, más bien nieto, yo digo, si no estoy mal, de ese Asuero de que habla el libro de Esther. Y ustedes podrían decir, ¿por qué está hablando Daniel? ¿Y por qué Esther está hasta acá antes de Daniel? Lo mismo que Nehemías y Esdras, porque cronológicamente, honestamente, cronológicamente nuestra Biblia no está puesta cronológicamente, está acomodada así como quisieron los eruditos judíos. ¿Por qué lo pusieron así? No sé, así quisieron, en pocas palabras, ¿verdad? Porque los judíos fueron los que ordenaron la Biblia. Bien, regresando ya a Daniel, entonces, hermanos, capítulo 9, ese Asuero del que habla aquí es, yo digo que es abuelo de Darío, pero bueno, es el que está hablando ahí en Esther. Dice, en el año es la última parte del 9, dice que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ustedes recordarán que si nos vamos ahí al capítulo 6 de Daniel, ahí Darío todavía no era rey, en el capítulo 6, ¿sí? Era regente, vamos a decir así.
o ministro, primer ministro, si ustedes quieren, pero no era rey ahora sí que del reino. Hasta capítulo 9 llega a ser rey. Y dice la palabra de Dios, regresando ya a capítulo 9, hermanos. Si estamos ahí, dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, más o menos 538 por ahí de antes de Cristo, 37. Y vean lo que dice ahí: yo Daniel miré atentamente en los libros. ¿Qué libros? Y si tú ves más adelante, vas a decir, es el libro de Jeremías, sí, pero ¿qué libro está hablando? Hablando de el Antiguo Testamento. ¿Y cómo eran los libros en el Antiguo Testamento en aquel entonces? Los rollos. Puros rollotes, ¿verdad? No como nosotros que tenemos una Biblia así, ya podemos ir hoja por hoja. No, eran unos rollotes como así. Entonces ya podrían ir leyendo. Entonces Daniel, dice la palabra de Dios ahí: yo vi en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. Vaya por favor conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Versículo 11. Si no estoy mal, sí. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Ahí mismo en Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora, ¿por qué Dios los puso en esa situación a su pueblo? En pocas palabras. Por idolatría, por desobediencia. ¿Sí escucharon a Jorge? Primero, yo diría por desobediencia, que es la principal, y sí, por idolatría también, porque el pueblo judío había caído en ser idólatra. Ahora, es una de las cuestiones que muchas veces varias personas nos han preguntado: ¿por qué, si era el pueblo de Dios, por qué permitió que su pueblo cayera en idolatría, por ejemplo? ¿O por qué cayera en desobediencia? Pues porque no dejan de ser seres humanos, ¿o sí? ¿Tú porque eres hijo de Dios ya dejaste de ser humano? Y a veces tú y yo desobedecemos a Dios. Seguido, ¿ah? Entonces, es algo que la gente no entiende. Aunque Dios escogió al pueblo judío, y muchas veces me han preguntado: ¿y por qué escogió a los judíos? ¿Por qué escogió a los judíos, Jorge? Por la promesa que le hizo a Abraham. Pero ¿por qué los escogió? ¿Cómo? Pues por eso. ¿Pero por qué escogió a Abraham? Pues porque simple y sencillamente así quiso. No es por un específico, porque podría haber escogido a Job, que podemos decir que era contemporáneo de Abraham, ¿no? Pero ¿por qué lo escogió así? Porque a muchos me han preguntado: ¿y por qué escogió a Abraham? ¿Por qué no escogió otro? Pues porque Dios es soberano y podía escoger a que se le pegara la gana, ¿no? Bueno, y él sabía que Abraham iba a ser... Sí, finalmente Abraham iba a ser el principal, ¿no? Él lo sabía, pero podría haber escogido otro si él hubiera querido. Sí. No necesariamente alguien especial. Es casi como si dijéramos: ¿por qué te escogió a ti para ser salvo? Y no es así, porque no existe eso, ¿o sí? ¿Dios nos escoge para ser salvos o nosotros escogemos ser salvos? Nosotros decidimos ser salvos, pero Dios quiere que todos sean salvos, ¿no? Según lo que enseña la Biblia. Aunque ahí por algunos ahí andan diciendo que solamente algunos van a ser elegidos para salvación. Y no, la verdad de las cosas es de que no. Pero Dios sí actuó de esa manera con los judíos, porque los puso en cautiverio. Vean lo que hizo Dios. Fueron tan necios los judíos, y lo podemos constatar desde el principio. ¿Cuántos días se tardaron los judíos después de que salieron de Egipto, que es un tipo y figura del mundo? ¿Cuántos días se tardaban los judíos de salir de Egipto? Y luego se empezaron a quejar. Yo casi te puedo decir que ni un día. Casi te puedo decir a lo mejor un día, 2 días, no sé.
exactamente no podemos decirlo. Pero luego se empezaron a quejar. Tenían cosas los judíos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, sí, cuando salieron de Egipto. ¿Qué tenían? Un montón de animales. Y no solamente eso, sino que Dios le dio gracia para con los egipcios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque dice la palabra de Dios que los despojaron. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se quedaron los egipcios? Sin billete. ¿Quién se lo llevó? Los judíos. Y comenzaron a caminar por el desierto y empezaron luego las quejas. Luego, no se tardó mucho tiempo. Comenzó la desobediencia. Porque finalmente si nosotros nos vamos, si tú y yo nos quejamos en contra de Dios, ¿está bien? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios provee para todo. Si tú te empiezas a quejar es porque no estás de acuerdo con lo que Dios te está dando. O sea que en tu vida, en tu corazón no hay contentamiento. Y la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que estar contentos con lo que tengamos. Si tú y yo nos empezamos a quejar con Dios, ¿estamos cayendo en pecado? Sí. Porque no tenemos contentamiento. Así estaba el pueblo judío. Y quiso Dios, no me vas a entender, perfecto. Vas a andar tantos años y ya cuando te establezcas, no te metas con estas personas. ¿Y qué hicieron los judíos? Empezaron a meter, a desobedecer a Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿No me entiendes? Perfecto. Pues ahí te va. 70 años vas a ser esclavo otra vez. Ya había sido esclavo muchos años en Egipto. Después lo sacó de ahí. Como no le creyeron a Dios, recordaron la historia, ¿por qué no le creyeron? Porque mandaron espías a 12 espías. De esos 12 espías, ¿cuántos dijeron que sí? Vamos, Dios nos va a entregar la tierra. Caleb y Josué. ¿Los otros qué pasó? No, que son los gigantes, que quién sabe qué. Nosotros somos como, no dijeron cucarachas, iba a decir cucarachas, pero no es cierto, ¿no? Nosotros somos como langostas al lado de ellos. ¿Y qué pasó con esos espías? Esos 10 que no le creyeron a Dios. Dios se los echó. No luego, pero bueno, creo que sí fue lo verdad. Luego se los echó. ¿Y qué pasó con esa generación? Como no le creyó a Dios, dijo, pues vas a andar random, vas a andar caminando en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto caminando. Solamente por no creerle a Dios. Llegan a la tierra prometida y le siguieron creyendo a Dios. No. Comienzan a conquistar la tierra prometida y le creyeron a Dios. No. Y es cuando Dios manda el juicio. Finalmente iba a llegar, ya cuando estaba más unos años, muchos años más adelante, manda a Babilonia a conquistar. Cuando empezamos el libro de Daniel, vimos que ¿quién llegó a Jerusalén a conquistarlo? Nabucodonosor, ¿verdad? Bien, entonces estamos ahí en capítulo 9, hermanos, y ven lo que Daniel dice. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué nos muestra Dios a través de Daniel con este versículo? ¿Qué significa volver el rostro a Dios? Buscarle en oración. Sí, buscarle en oración. ¿Eso quiere decir que no lo hacía Daniel antes? Porque si nos vamos más atrás, uno de los problemas que tuvo Daniel es de que estaba constantemente orando a Dios, y dice la palabra de Dios que era 3 veces al día. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué aquí dice volví mi rostro a Dios? ¿No lo hacía antes? Sí lo hacía, nada más que específicamente era con este asunto que vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, era tanta si me permiten la expresión, era tanta la carga que Daniel tenía por lo que estaba sucediendo con su pueblo, que estaba cautivo. Y no nomás ahí, porque más adelante vamos a ver, lo leímos, donde quiera que estén. Era tanta la carga
Y aparte, yo creo que Dios se la puso, que él sintió esa necesidad de orar a Dios de esta manera. Era una manera muy especial, porque dice la palabra de Dios ahí, vean, volví mi rostro a Dios el Señor, y vean lo que dice ahí, buscándole en oración. O sea, ¿quería tener esa intimidad con Dios? Sí. Y luego dice ahí, oración y ¿qué? Ruego, ayuno, silicio. ¿Qué significa eso? Si yo te digo ayuno, dejó de comer, punto. O sea, no comía absolutamente nada. ¿Sí? ¿Pero qué significa duelo? No, dice ¿qué? Ya lo dijiste. ¿Qué significa ruego, perdón? No, silicio. Digo, silicio y ceniza, ¿qué significa silicio y ceniza? ¿Qué hacían los judíos cuando tenían una... ¿Se acuerdan lo que hizo Job? ¿Qué hizo Job cuando todos llegó? Solamente me salvé yo, solamente me salvé yo, solamente me salvé yo. ¿Qué hizo Job? Se vistió de silicio, o sea, se vistió de, si me permiten la expresión hoy en día, se vistió de negro, porque así es lo que hacen los... Bueno, el silicio era una ropa áspera como el mecate. O sea, se puso... Era costadito para sufrir, sí, pero pues, es hablando de luto, finalmente es para tomar luto. Es como si te vistieras de negro y comenzaras a aventarte ceniza, porque así lo hizo Job, como si se hubieran muerto todos. Y Daniel hizo eso precisamente. ¿Y qué mostraba eso hacia Dios? ¿Era un rito solamente? Arrepentimiento. Mostraba hacia Dios directamente que genuinamente tú te estabas arrepintiendo. Ahora, Dios lo permitía en aquel entonces y lo permitía con el pueblo judío, sí. No te estoy diciendo que te vistas de silicio y te avientes cenizas para que Dios diga, sí se está arrepintiendo Jorge. No. Dios conoce el corazón de todos nosotros, ¿va? Pero aquel entonces era una costumbre de los judíos. ¿Sí? Yo creo que de ahí con muchas religiones han agarrado costumbres de ese tipo, ¿no? Nada más que aquí en México en lugar de silicio se ponen nopales. y en lugar de, y sí se ponen ceniza, no se avientan ceniza, sino que nada más se marcan con ceniza, ¿va? Bueno, y ve lo que dice ahí Dios. Entonces, estamos en el 3, ¿va? Y ven lo que dice el versículo, versículo 4. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, a lo mejor tú vas a decir, bueno, si aquí no comienza confesando Daniel, y realmente no comienza confesando Daniel, porque vean lo que dice ahí, ahora Señor, ¿qué? Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué comenzó haciendo Daniel? ¿Qué es reconocer? Alabar el nombre de nuestro Dios. Querido hermano y hermana, este es un gran ejemplo de cómo tú y yo debemos de orar. ¿Qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando hablamos con Dios? Precisamente eso, reconocer lo que Él es, alabarle, adorarle, y ya después, te voy a decir 3 cosas primero, 4 cosas, alabarle, adorarle, agradecerle, y ya después, normalmente ¿qué hacemos? ¿Tú le adoras, tú le alabas en tu oración siempre? ¿Siempre? ¿O luego llegas a lo que te importa? Nadie dijo nada. Antes sí era así, pero ya se le había tratado ustedes el tema de las predicaciones. Y sí, entonces lo que hago primero yo es agradecerle, pero ahora ya. ¿Sí? Normalmente nosotros los hijos de Dios tenemos la costumbre de sarte pedinches, ¿verdad? Luego. Señor, necesito porque es lo que nos urge. Pero dice Dios aquí, y sí le estamos urgiendo a Daniel porque... ¿Y saben por qué le estaba urgiendo a Daniel? Porque ya había leído. Y Daniel dijo, oye, a ver, pues no me están dando mis cuentas, ya me está
Ya nos estamos pasando. Ya se habían cumplido los 70 años. Y por eso Daniel ya le urgía decirle, Señor. Y vean lo que dice aquí. Primero dice, ahora número 1 dijo Señor. Luego lo dijo Dios grande, alabando su omnipotencia y omnipresencia y omnisciencia. No vamos a decir porque es el único, no tiene tamaño Dios, finalmente es el único Dios, ¿va? Y luego dice ahí, digno de ser temido. O sea, de tenerle miedo, no, de tenerle ese respeto y esa autoridad, y darle esa autoridad que se le debe de dar a Dios. Y luego lo que dice ahí, ¿qué significa que guardas el pacto y la misericordia? En una palabra, ¿qué diríamos? Que Dios es ¿qué? ¿Cómo? Fiel. Hablando de la fidelidad de Dios, precisamente. Dice, y el requisito es ¿con qué? Con los que te aman y guardan tus mandamientos, porque a eso también a veces se nos olvida. Sí queremos que Dios sea fiel con nosotros y a veces apelamos a su fidelidad y a veces le decimos, tú Señor que eres fiel, dame esto o necesito esto, ¿verdad? Pero no, aquí el texto dice, no más reconoce su fidelidad, no. Tú eres fiel ¿con quiénes? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, querido hermana y hermano, si tú quieres pedir algo y apelar a la fidelidad de Dios, muéstrale primero a Dios que le amas y que guardas su palabra, y luego ya apela a la fidelidad de Dios. Porque si apelas a la fidelidad de Dios, pero no muestras que amas a Dios y mucho menos que guardas sus mandamientos, pues no te va a responder. Así de simple es. ¿Por qué? Porque es un requisito. Cuando Dios no nos responde, no es porque no quiera respondernos. A veces Dios no nos responde porque no estamos cumpliendo los requisitos. ¿Me explico? O sea, Dios siempre nos quiere dar las cosas, sí. Como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué significa eso? Que no estamos cumpliendo con lo que Dios exige. Y luego dice Santiago, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Cuando tú y yo no entonces, aquí me pueden decir, entonces pone Dios requisitos para contestar la oración. Pues yo creo que sí. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Ya vimos que tenemos que adorarle, ¿no? Y luego dice ahí, lo segundo que tenemos que hacer es lo que dice en el versículo 5. Ahora, hay que entender una cosa, hermanos. Aquí cuando está hablando porque está incluyendo a todo el pueblo, y Daniel estaba haciendo ¿de qué? ¿Qué estaba haciendo Daniel por el pueblo? Representando o intercediendo por el pueblo, ¿no? Delante de Dios. Por eso está hablando de que ahí sí se está atribuyendo a todos. Hemos pecado. Pero cuando tú y yo vamos delante de Dios, tenemos que decirle, yo he pecado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y eso lo he escuchado en muchas ocasiones con muchos hermanos, con muchos hijos de Dios. Llegan delante del Señor y sí, dice, Señor, perdóname por favor porque te ofendí. Y ahí se quedan. O porque pequé. ¿Está bien o está mal? No, hay que ser específico. Jorge dice, no, o sea, no está bien. Tienes que ser específico. ¿Qué significa eso? Con nombre y apellido el pecado. Porque es re fácil decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. ¿Cuáles? Por los que no me acuerdo. Porque no es fácil decirle así a Dios, perdóname por todos mis pecados. Es bien fácil.
Pero si tú llegas, si tú quieres ser realmente sincero, realmente honesto con Dios, tienes que decirle, Señor, soy culpable, como una vez nos decía también en una clase Jorge, soy culpable, reconozco que yo te he ofendido, así. ¿Cómo? Te ofendí mintiendo. Por ejemplo, hermanas, sobre todo cuando iban al súper, ¿cuántas veces le pidieron a Dios por robarse una uva? O una aceituna. ¿Por qué dije aceituna? Porque a veces, hace años, cuando todavía en los centros comerciales había cubetotas con aceitunas, y a mí que me encantan, yo sí me robé, Dios sabe que, yo ya se lo pedí perdón, Dios sabe que lo reconozco. Llegaba, me agarraba una aceituna y me la comía, a veces dos. ¿Y ustedes creen que las pagaba en la caja? No. ¿Cuántas veces has ido al súper? Sobre todo las hermanas que nos están viendo en internet. Voy a probar cómo están las uvas. Y te la comes. ¿Y a poco la pagas en la caja? ¿Eso qué es? Robar. ¿Y a poco le has pedido perdón a Dios por eso? Ni se acuerdan. Es más, para muchas hermanas y muchos hermanos, es una uvita, sí, pero no la pagaste. Es robo. Si no te acuerdas de pequeñeces como esas, menos te vas a acordar de las cosas que Dios a ti y a mí nos mandan y no hacemos. Porque hay pecados de acción, ¿verdad? Pero también hay pecados de omisión. Por ejemplo, ¿cuál sería un pecado común de omisión que hacemos tú y yo? Todos los días. No predicar el evangelio. El más común que todos los seres humanos tenemos, todos los hijos de Dios, hasta los pastores, pecamos por no predicar el evangelio todos los días. Y todos los días tenemos oportunidad. Y no se lo puedes decir a Dios, es que no tuve oportunidad. Lo tienes. Búscale por donde quieras, pero siempre Dios te pone una persona. A lo mejor puedes decir, no, pero es que estoy en mi casa. Y cuando te metes al Facebook no puedes predicar el evangelio. Cuando te metes al WhatsApp no puedes predicar el evangelio. O cuando te metes en una computadora no puedes predicar el evangelio. O por teléfono no puedes predicar el evangelio. Porque sí podemos. Pero llegamos a veces delante de Dios y decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, un momento. Dios solamente perdona los pecados que tú y yo confesamos. Como dijo Jorge, Dios perdona todos los pecados que tú y yo confesamos por nombre y apellido. Si tú llegas delante de Dios y le pides en término general, perdona mis pecados, ten la seguridad que Dios no te ha perdonado. La única oración que Dios perdona así, ¿cuál es? Cuando aceptas a Cristo, porque no puedes decirle, perdóname porque desde que tenía 4 años desobedecí a mi mamá, y te vas confesándole, no. Cuando tú aceptas a Cristo le dices, perdóname por todos mis pecados. ¿Y Dios nos perdona todos los pecados? Sí. Pasados, presentes y futuros. Pero cuando tú y yo pecamos día con día, todas las noches tú y yo tenemos que confesar, haciendo alusión a la frase de Jorge, confesar con nombre y apellido. Si no, no. Y vean lo que dijo aquí Daniel. Hemos pecado, versículo 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. ¿Estaba siendo específico Daniel? Sí, bien específico. Lo más importante, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bueno, yo lo pondría un poco antes. Hemos sido rebeldes. Porque a veces tú y yo desobedecemos a Dios, ¿sí? Y caemos en pecado. Pero a veces, como se dice vulgarmente, nos montamos en nuestro macho
Y por más que nos dice Dios que está mal, ¿qué? No queremos. Lo seguimos. Me vale gorro que diga Dios eso. Yo lo quiero hacer, se acabó. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía o obstinación. ¿Verdad? Y muchas veces tú y yo somos así. Es más, uno de los grandes problemas es que a veces creemos que nosotros tenemos la razón y le atribuimos a Dios que no es cierto lo que está diciendo. Como hoy en día, ¿qué es lo que dice la gente? Que lo que Dios dice ya es obsoleto, ¿no? No sirve. ¿Y qué dice la gente hoy? No, pero esto no está tan mal. Y si tú dices que está mal, te dicen que eres fanático. O mejor, si tú dices que es pecado, te dicen que eres intolerante. ¿Ah? Pero como yo lo he dicho, y a lo mejor lo has escuchado muchas veces durante este año sobre todo, mientras Dios siga diciendo, mientras Dios siga diciendo que es pecado, yo lo voy a aceptar. Si tú como ser humano me dices que no es pecado, te voy a ignorar. Al que le voy a creer es a Dios. Porque si para Dios es pecado, aunque lo pintes de colores, aunque lo pongas y lo adornes con florecitas, y lo adornes con animalitos del campo, sigue siendo pecado. Aunque tú y yo no queramos, aunque digamos, ¡ay! ¿Por qué son tan exagerados? ¿No que te han dicho así? A mí sí me han dicho muchas veces, ¡ay! Es que es bien exagerado, solamente crees en lo que dice la Biblia. ¿Y qué quieres que crean? No estoy negando que hay cosas buenas de los seres humanos, hay pensamientos buenos, pero nunca se va a comparar con lo que Dios dice. El único que es perfecto y el único que siempre tiene la razón es Dios. Y vean lo que dice ahí, versículo 6, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. O sea, y él siendo profeta, imagínense, que en tu nombre hablara a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea que estaba intercediendo por absolutamente todo, hasta las autoridades, ¿verdad? Y luego dice ahí, tuya Señor la justicia, y vean lo que dice ahí, y nuestra es la confusión de rostro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la frase que dice ahí, confusión de rostro? Vergüenza. Tiene que ver con vergüenza, pero más que nada es la insensatez, o sea, la necedad. ¿Por qué? Porque Daniel, el pueblo judío se estaba atribuyendo, mejor dicho, Daniel estaba atribuyendo al pueblo judío como diciéndole, nosotros a veces pensamos que tenemos la razón, como ser humano, ¿no? Hoy en día, ¿tiene la razón? No. El único que tiene la razón es Dios. Y luego dice ahí, como en el versículo, ¿qué? ¿6, 7? No. Así, 7. Confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde las has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y sí, también tiene que haber vergüenza, porque siendo el pueblo de Dios, estaban como siendo esclavos, ¿no? Versículo 8. Oh Jehová, nuevamente Daniel dice, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y él perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y es una de las grandes verdades, por eso también nosotros mismos creemos en Dios. ¿Dios es amoroso? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios nos perdona? Sí. Siempre y cuando tú y yo, ¿qué? Nos arrepintamos genuinamente y seamos específicos.
específicos. Voy a una pregunta, hermanos. Si yo pongo a orar a Jorge aquí en la iglesia, ¿tendría que pedir perdón por nosotros? Pues ya les contesto. No, ¿por qué no? Porque cada quien tiene que confesar lo que cometió, no un tercero. Sí, finalmente cuando oramos, por eso muchas veces ustedes no escuchan aquí, cuando oramos, nos decimos, perdónanos Señor por esto, perdónanos, no nos incluimos, ¿por qué? Porque supone, a principio de cuentas se supone que cuando tú llegas aquí al templo, ya debes de venir preparado, a principio de cuentas. O sea, ya te pusiste a cuentas con Dios, ya le pediste perdón a Dios, ya estás bien con Dios, llegas aquí a su casa para alabar y glorificar su nombre, ¿verdad? Entonces ya no hay necesidad de que ninguno de nosotros interceda por ninguno de nosotros. ¿Me explico? Porque tiene que ser particular. Ahí sí también, como estábamos viendo lo de la ofrenda, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. A mí no me edifica nada. Ahora, si Jorge va a pedir perdón, tiene que empezar por sus pecados. ¿Sí o no? ¿Y de qué me va a servir que diga Jorge a mí? ¿De qué me va a servir si Jorge me dice, Señor, perdóname porque ayer me robé una uva? ¿Vas a estar atento a la oración tú o vas a estar atento a lo que a lo que Jorge dice? Vas a estar atento a lo que Jorge dice. Y vas a decir, el hermano Jorge se robó una uva. Y vas a empezar a ¿qué? A juzgar. ¿O no? ¿Sí? Por eso nosotros cuando estamos ya aquí en la iglesia, a veces se nos van los pies y a veces lo decimos, pero normalmente no lo hacemos. Porque se supone que ya cada uno de nosotros. Y cuando yo menciono, en ocasiones lo que digo estorbe, no estoy hablando de pecados, porque hace rato lo hice. Cuando digo estorbe es que nada nos distraiga de estar alabando a Dios, que nada nos distraiga de tu palabra. Porque a veces estamos estudiando la palabra de Dios y estamos pensando en, ¡ay! Los frijoles se me olvidó, no, ya los frijoles en la estufa. Un ejemplo, Ok. ¿Versículo qué? 9. Jorge. Pero hay veces en que la persona que está al frente, sobre todo después de una predicación, puede confesar la omisión que se hizo y pedirle a Dios que nos perdone. Se supone que los hermanos, al escuchar eso, van a decir amén si se incluyen en esa oración. Pero si los hermanos no lo van a hacer, pues está de más que el líder lo haga. Sí, cuando Dios, a través del Espíritu Santo, que es Dios, redarguye los corazones. Y el que ora al último incluye lo que nos redarguyó el Espíritu Santo a todos. Está bien decirlo, sí. Pero como dijo bien Jorge, si yo digo, pecamos en esto, Señor, o cometimos esta omisión, este pecado de omisión, perdónanos, y ninguno dice amén, eso quiere decir que nada más me cayó el 20 a mí. ¿Me explico? Entonces, pero estoy hablando específicamente en cuanto a cuando no hay una... Yo más que nada al principio, porque muchas iglesias lo hacen así, o ponen a orar al hermano fulano, sultano, mengano, y pide perdón, Señor, por todos estos pecados. Pues estás generalizando. Realmente estás haciendo una oración religiosa. No es otra cosa más que pura religión. Y no tiene... Ya cuando has escuchado la predicación, pues Dios ya se supone que Dios te redarguyó otra vez. Y digo se supone no porque Dios falle, se supone que ya te cayó el 20. Pero si tú tienes un corazón endurecido, pues por más que Dios te diga, ¿verdad? Ok, mande. Para cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Porque, por ejemplo, en algunas de las oraciones que
que distintos hacen, es como de ayúdanos, o de, ¿sí me explico? O sea, ahí sí nos incluye a todos. Bueno, es que cuando es en términos generales, por ejemplo, ayúdanos a entender tu palabra, pues eso es lógico, ¿no? Pero ayúdanos a ¿qué? ¿Cómo? Es que muchas veces oran y así como de ayúdanos a que este día. Bueno, estás incluyéndonos, sí, sí está bien, pero No es confesión de pecado. no es confesión de pecado. Por eso digo, entonces Eso sí se puede, eso sí. Sería ilógico que si tú, por ejemplo, dijeras que tú tienes un problema X, ¿no? Que solamente a ti te corresponde. Y digas en tu oración, porque estamos aquí generalices, ayúdanos en este problema. ¿Cuál problema? Porque yo no tengo, por lo menos hasta ahorita yo no tengo uno. ¿Tú tienes un problema? No, tú tienes un problema. Entonces ahí sería que iríamos en lo mismo. Mejor es generalizar. Si tenemos algún problema, si algún problema tienen algunos hermanos, ayúdales o ayúdanos, pero no ser tan así. Pero por ejemplo, ayúdanos en este día o bendícenos en lo que resta de este día. Sí, ahí sí está bien decir general. El problema aquí es en cuanto al pecado. No podemos generalizar porque tú no cometes los mismos pecados que yo no cometo los mismos pecados que tú. Y bueno, también es que cuando tú dices, ayúdanos a entender tu palabra, se supone que los hermanos van a decir amén. Amén. Pero si no dicen amén, pues ellos se lo pierden, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Ok, dice ahí versículo, ¿qué? 9. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar con sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y eso es una gran verdad, no solamente por el pueblo judío, sino también con todos los hijos de Dios. Por más que Dios te dice y te dice y te dice y te vuelve a enseñar y te vuelve a enseñar, muchos hermanos siguen en la necedad y ahí siguen. Y cuando de repente Dios les pone un hasta aquí, o sea, hey, ¿me entiendes o qué? Y les da una buena zarandeada. Muchas veces llegan con servidor, ay pastor, no sé por qué me está pasando esto. Pues ¿cómo andas? Así de simple es. Y a veces hasta se enojan con uno porque les dicen, pues ¿cómo andas? Analízate. Yo te he visto así, 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 así. ¿Qué estás esperando que Dios? ¿Que te dé todo Dios? No. Y menos si no estás obedeciendo. Porque es bien fácil estar pide y pide de Dios, ¿verdad? Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Pero ¿qué tal de aquí para allá? Porque yo creo que el amor debe ser recíproco, ¿no? Si Dios me muestra amor, ¿qué tengo que dar de aquí para allá? Amor. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. A lo mejor podemos decir, bueno, esto está hablando de Moisés, pero nada más yo lo pondría hasta la maldición. Y yo no diría todo Israel. ¿Toda la iglesia hemos pecado? Sí. ¿Hemos traspasado tu ley? ¿Hablado sus mandamientos? Sí. Para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Sí. Por eso a veces debemos de preguntarnos, ay Señor, ¿por qué nos pasa esto? Ay sí, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa? Versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Lo estaba reconociendo Daniel? Sí.
¿Estaba pidiendo perdón Daniel por él y por su pueblo? Sí. ¿Y lo podemos aplicar a nosotros? Absolutamente. Muchas veces nosotros somos desobedientes, muchas veces tú y yo somos rebeldes. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Te pedimos, Señor, que tú sigas redarguyendo nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, primero cómo debemos hablarte, Señor, glorificando y exaltando y bendiciendo tu nombre. Después, también confesando lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, Señor, siendo específicos. Perdónanos porque sí, muchas veces somos hijos rebeldes ante ti, Señor. Así es que obra a través del Espíritu Santo y redargúyenos. Y ahora, Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas que vamos a recoger, Señor, que sean usadas en tu obra. Y también te pedimos que tú nos sigas bendiciendo durante todo lo que resta de este día. Que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser grato y pueda ser de bendición. Grato delante de tus ojos y pueda ser de bendición también para nuestras vidas. Lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos de internet. Digo de internet porque a lo mejor están viendo, ¿ah? Pásenme la canasta.